¿qué tal? Bienvenidos al programa La Fe en Acción. Soy el apóstol Marcelino Salazar y hoy tenemos un invitado muy especial. Me refiero al licenciado Jorge Arévalos. Él es licenciado en Educación y Filosofía y tocaremos un tema que nos va a bendecir y va a bendecir tu vida. El tema es esfera de gobierno. Manténgase en sintonía y una pausa y retornamos. Una palabra puede cambiar tu vida. Después de la tormenta está la bonanza. Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, Excine Portofino. Te esperamos. Estamos con el licenciado Jorge Arévalos y con él trataremos un tema, como les había anunciado, esfera de gobierno. Jorge, bienvenido al programa La Fe en Acción. Bienvenido, gracias y gracias por la invitación, apóstol Marcelino Salazar. Estamos para responder sus preguntas. Jorge, aquí hay, en este programa nos siguen domingo a domingo pastores, líderes, jóvenes que siempre nos esperan con expectativa. Y yo sé que ellos están expectantes con lo que tú nos vas a compartir. Jorge, cuando hablamos acerca de la esfera de gobierno, la Biblia, ¿qué parte tiene en la esfera de gobierno? Bueno, la Biblia enseña gobierno y la Biblia enseña un gobierno limitado. Nosotros venimos creciendo hace ya como más de 20 años, un poco más de 20 años, la economía está creciendo en el país, aunque no de manera veloz como debería crecer. Nuestro PBI está con el 5% de la producción, del avance, ¿no?, anual, y la pobreza se está de alguna manera derrotando, pero el gobierno debería de más bien crear más libertad para que nuevos empresarios, nuevas personas que quieran emprender negocios, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, de que la Biblia habla de un gobierno limitado, Sí. ¿eso podrías dimensionarlo un poco? Porque algunos de repente no estamos captando la idea. El gobierno limitado es que el gobierno no es un gobierno que acapara todo, o sea, que no interviene en las funciones del mercado. Es un gobierno que da libertad al ciudadano, al individuo, para que pueda crear su propia empresa. Y las reglamentaciones no son demasiado en excesos como existen hoy en día. Para abrir un negocio aquí en Perú, pues la demora es de 27 días, pero estamos hablando en países como Singapur, Hong Kong, estamos hablando del mismo Estados Unidos, en la Florida, por ejemplo, solamente se requiere 3 horas nada más y a través de una cabina de internet y aperturas tu negocio. Eso es algo interesante que me dejó impactado. Yo estuve recientemente en los Estados Unidos y abrí una compañía con un socio americano y en un solo día nos dieron todo para operar y funcionar, los trámites, los permisos. Es algo impresionante, las cuentas de bancos. Y yo digo, pero aquí en el país, en Perú y en los países de la América Latina, muy lento. Así es. Muchas trabas. Así es. Entonces yo creo que deberíamos agilizar para que todos tengan la oportunidad de desarrollar un negocio. Así es, por eso se requiere de nuevos, gente con una mentalidad diferente, que cuando vaya al Congreso de la República, que estamos a 2 años de nuevas elecciones, ellos puedan cambiar las leyes en el país y podamos tener un país o un gobierno menos intervencionista, especialmente dentro de la institución del mercado. El mercado debe ser un mercado libre, donde todos puedan tener la oportunidad de poder mejorar su nivel de vida a través de empresas y negocios, ¿no? O como ahora hay la tendencia del multinivel, ellos puedan seguir y crecer a través de una estrategia de multiplicación y puedan salirse de su pobreza. Chile es un país que dentro de la región de América Latina nos ha llevado la delantera, nos lleva muchos años. Jorge, cuando tú hablas, por ejemplo, de los multiniveles, por ejemplo, que está creando oportunidades de trabajo a millones de personas en el planeta. Así es. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que le ha abierto un espacio a los multiniveles. México, Japón,
Colombia recientemente con su nueva legislación del comercio electrónico. Aquí en el Perú, si se diera una ley del comercio electrónico para darles esa facilidad, el multinivel, ¿cuántos miles de puestos de trabajo podría crear aquí en el Perú? Bueno, eso es lo que en realidad necesitamos, leyes que favorezcan a que los ciudadanos puedan crecer a través de estrategias como los multiniveles y otras ideas de negocio. Pero es importante de que los gobiernos puedan saber de que están puestos ahí por Dios, están establecidos por Dios para crear las condiciones, la atmósfera para que el individuo pueda crecer dentro de esa sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2011, la cuarta parte del PBI vinieron de los multiniveles, de la misma forma en el Japón. Impresionante. Y yo creo que si se abre un espacio, los congresistas comienzan a mirar lo que es la tendencia del mercado del futuro, yo creo que le vamos a abrir un espacio a millones de personas para que puedan trabajar desde su casa en lo que es la venta directa, y se crearía cientos de miles de puestos de trabajo. Pero hay algo que me preocupa, Jorge, sí, en la comunidad cristiana. Se piensa de que los pastores, los hermanos, no deberían poner sus ojos en el negocio, en economía, porque es mundanalizarse, es apartarse de Dios o cometer un sacrilegio. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el apóstol Pablo habló de que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero es el amor al dinero lo que tenemos que nosotros que cuidarnos y guardar nuestro corazón, pero más no el dinero es algo que se requiere, el dinero es como en economía se enseña, es un medio de intercambio, necesitamos intercambiar cosas, comprar, vender, necesitamos comerciar, necesitamos crecer. Nosotros tenemos que saber de que en el tema de la economía, nosotros tenemos una escuela donde enseñamos economía natural. Dios, así como ha dado las leyes de la gravedad, que son leyes naturales, también tenemos en la economía leyes naturales para multiplicar nuestra productividad. Y así como el Señor dio de comer a 20,000 personas o 5,000 en una oportunidad, 4,000 en otra oportunidad, nosotros los cristianos también podemos favorecer a los pobres, creándoles las condiciones para que ellos puedan tener empleo a través de nuestras ideas de negocio, ¿no? Es mejor realmente ser un repartidor, como dice la Biblia el apóstol Pablo, a ser un pobre que solamente está requiriendo de la ayuda de alguien. Nosotros tenemos ideas, Dios realmente ha dado al ser humano ideas creativas, Dios Claro, es el creador. porque eso está en la Escritura cuando dice, y Jehová tu Dios te da el poder para hacer las riquezas. Exactamente. Esa palabra te da el poder, es que nos da la capacidad, la creatividad, la imaginación para poder emprender un negocio, una empresa. Así es. Pero parece que las tinieblas ha bloqueado la mente de muchos y no lo deja ver. Pero tenemos que traer lo que llamamos la transformación social también dentro del mundo cristiano. Así es. Entonces necesitamos ser transformados, hay que conocerla. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Tenemos ciertas leyes de la economía, como la ley de la especialización o de la división del trabajo, como lo llamó Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. O tenemos leyes también como del comercio, el comercio exterior. Que son leyes de la economía natural que pienso de que cada persona, cada ciudadano, miembro de iglesia debe conocer. Tenemos la ley del ahorro, la ley de la inversión, ¿no? Hay leyes que debemos de saber cómo aplicarlas para realmente superar la pobreza en los hogares, ¿no? y en nuestras vidas. Qué tremendo esas leyes. Estamos con Jorge Arévalos, una pausa y retornamos. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, en el auditorio Ex Cine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Estamos con el licenciado Jorge Arévalos tocando el tema de esfera de gobierno.
Jorge, hay una cosa muy importante que deberíamos enfocar a toda la comunidad. No habrá desarrollo, no habrá crecimiento, no habrá avance en la sociedad ni en una nación si no hay educación. Así es. La educación es importantísima porque la educación es lo que cambia la mente, forma a la persona con una visión de futuro, con una autoestima saludable realmente para poder asumir riesgos. Una persona emprendedora debe de asumir, de asumir riesgos en realidad en términos cristianos es actuar con fe, ¿no? Hoy en día necesitamos educar a las personas o a los miembros de las iglesias especialmente en el tema de la economía, como se decía, porque allí están las leyes para superar la pobreza. Son simples aplicaciones. Claro, cuando tú hablas, por ejemplo, visión del futuro, la visión del futuro para muchos está enterrado. No hay visión de futuro. ¿Por qué? Porque han caído en la frustración del fracaso de los padres, de los abuelos, tatarabuelos, y viven en una economía precaria, de tal manera que ya perdieron la esperanza, perdieron la expectativa del futuro y se han sumergido ahí en una derrota, en un fracaso. Pero si los educadores entran a tallar, a reformar su mente, su espíritu, decirle que sí nacieron para cosas grandes, sí nacieron para triunfar y trabajar en su autoestima, yo creo que vamos a levantar un ejército de emprendedores. Así es. En realidad, en la Biblia están los principios que se requiere para poder animarse uno y poder proyectarse hacia su futuro. La Biblia habla mucho acerca de la esperanza. Dice que habrá esperanza para tu porvenir. Entonces, creo que la situación que puedan estar pasando miles de hogares hoy en día, situaciones de pobreza especialmente, se puede volver a renacer, hacer renacer la esperanza en uno. Hay que cambiar nuestra mente y tenerla como visión bíblica, como visión cristiana, de superación de pobreza, porque hay muchas personas que no salen de la pobreza debido a su forma de pensar. Y hay que educar la mente, educar sus emociones. Exactamente. Porque si no, jamás saldrá. Así es. Porque la pobreza es un estado mental. Es un estado mental, exactamente. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar. Ahí entra el tema de la capacitación, de la educación, ¿no? Entonces en la Biblia vemos que Dios siempre está instruyendo a los padres que instruyan, que eduquen a sus niños en los principios bíblicos, tanto de la economía, incluido la economía también, y de la misma manera también a los pastores, a los rabinos en el tiempo de los judíos y ahora los pastores de ese tiempo, ¿no? Cuando hablamos del tema de educación, abarca todos los aspectos. Así es. Por ejemplo, si queremos tener excelentes gobernantes en el legislativo, en el ejecutivo, necesitamos educar desde pequeño en los valores, en los principios bíblicos que Dios nos dejó a la humanidad. Así es. Si nosotros nos divorciamos o nos alejamos de los principios que Dios le entregó a la humanidad, jamás seremos buenos gobernantes con todos los títulos y toda la academia que uno pueda tener en el espíritu. Yo creo que la educación basada en los principios bíblicos nos va a traer excelentes gobernantes. Así es. Recuerda, apóstol, de que la gente hace las leyes, pero la iglesia es la que hace la gente. Entonces es muy importante la labor de la iglesia para educar nuevos hombres, nuevas mujeres con una nueva mentalidad de poder transformar este país en todas las áreas, desde la política para que se evite la corrupción, con un tema de valores bíblicos encarnados en estas personas, ¿no? Y luego pueden cambiar también la economía de una nación. Claro, cuando tú hablas, por ejemplo, en la iglesia formamos a la gente para que esa gente pueda edificar o levantar una nación. Así es. Pero necesitamos ahora lo que llamamos nosotros una generación nueva de pastores con visión del futuro. Con visión del futuro. Porque hay muchos pastores que piensan de que la política es un pecado, la política es un sacrilegio en la iglesia, que no se debe hablar de política porque estamos pecando contra Dios, cuando Dios en la Biblia habla mucho acerca de la política.
Así mucho. Y además la historia de la iglesia también. Desde un principio nosotros hemos tenido pastores dentro de la iglesia histórica que han influenciado sobre reyes. El caso del pastor Patricio, influyendo sobre el irlandés, ¿no? Y sus discípulos que influyeron sobre sus propios reyes, tanto de Inglaterra como de Irlanda, como de Escocia. Después tenemos también al pastor Acer influyendo sobre Alejandro el Grande. Tenemos a un pastor también en el siglo III, Alcuin, influyendo sobre Carlomagno. Y en Holanda tenemos al pastor Abraham Kuyper, que ha sido primer ministro de Holanda y que fundó la Universidad Libre allí en Ámsterdam y que ayudó a salir a sacar adelante a Holanda, a ser un país próspero. Un pastor. O sea, tenemos la influencia de los pastores en los Estados Unidos. Los que establecieron esta nación fueron pastores en su mayoría, o sea, fueron los que redactaron la Carta Magna. Es más, hay un pastor que se conoce como John Witherspoon en los Estados Unidos, que él discipuló dentro de su iglesia miembros para el gobierno, como por ejemplo James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, fue discipulado por un pastor. Este pastor, John Witherspoon, por ejemplo, tiene el récord de haber discipulado un vicepresidente, haber discipulado 60 congresistas para su país, 12 gobernadores de estado. O sea, el pastor y la iglesia tiene realmente una función muy importante dentro del discipulado de nuevos hombres para cambiar su país y transformar su nación para sacarlo de la pobreza. Esos ejemplos que ha citado es lo que nosotros aquí en el Perú necesitamos saber, porque ya en la Edad Media, en los siglos pasados, en Europa, hemos tenido ministros, líderes cristianos que han participado en la transformación social de su nación. No fueron ajenos, como el caso de los Wesley en 1738, 40, 50, donde traen una reforma, un cambio. Juan Calvino, ¿no? Con su Academia de la Ginebra ahí en Suiza. Entonces trajeron tremendos cambios de desarrollo. Yo creo que tenemos que educar el pensamiento cristiano aquí en el Perú para traer desarrollo, cambio, porque nosotros podemos participar y contribuir también con la transformación social de una nación. Así es, apóstol. Los pastores y los apóstoles y profetas pienso que deben llevar y elevar su nivel ministerial más allá de simples profecías para animar a la iglesia, sino a ser estadistas, ¿no? Puedan ellos poder proyectar al país a cambios sociales como eran los apóstoles del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Entonces tenemos a un Elías, tenemos a Isaías, que ellos han estado cerca de reyes, ¿no? Isaías es un ejemplo realmente extraordinario, ¿no? Necesitamos entonces jóvenes de la nueva generación que estén con esa mentalidad de educar a la nación bajo una visión del futuro. Exactamente, y de cambios sociales, ¿no? Para que nuestro país pueda salir de la pobreza. Y yo creo que estamos en el tiempo, estamos viviendo un buen tiempo en nuestro país. Jorge, tú como filósofo, educador, ¿qué necesita el país para que todos tengan la oportunidad de prosperar en esta nación? Bueno, nuestros gobiernos deben garantizar el respeto a la propiedad privada, que son ingredientes básicos de un mercado libre, ¿no? El gobierno no debe de ser los que acaparen, quieran ellos ser la parte empresarial que le corresponde al individuo en realidad y no al gobierno. Las funciones esenciales de un gobierno es la seguridad, que hoy en día realmente la población está demandando, ¿no? La seguridad, que es en esencia el rol que debe cumplir un gobierno. Tenemos que en realidad pensar que la iglesia puede levantar nuevos gobernantes con una mentalidad que puedan hacer respetar los principios o los derechos básicos o naturales del individuo, que son los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, que son realmente los elementos de un mercado libre o de un capitalismo, para hacer que nuestro país pueda llegar a ser un país que, como Hong Kong, desde los años 60 a la actualidad, han crecido de una manera extraordinaria. Singapur, los tigres asiáticos, Corea del Sur, que tienen los ingresos per cápita más elevados del mundo, y nosotros aún estamos con los $6,000 anuales, mientras que ellos ya pasaron los 50,000. Entonces es importante que podamos trabajar en estos temas. Estamos aquí con el licenciado Jorge Arévalos, estamos enriqueciéndonos de tremendas exposiciones y enseñanzas. Una pausa y retornamos. Una palabra puede cambiar tu vida.
Después de la tormenta está la bonanza. Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Pirola 423, Cercado de Lima, Excine Portofino. Te esperamos. Regresamos con Jorge Arévalos, estamos tocando el tema esfera de gobierno. Jorge, ¿cuáles son los nuevos proyectos que estás planificando para desarrollarlo en los próximos días o meses o años? Sí, en este tiempo, este año 2014, como estamos cerca de las elecciones municipales y regionales, nuestra escuela está brindando capacitaciones. Tenemos en la actualidad candidatos a la alcaldía que están siendo capacitados por nosotros para que ellos puedan trazar una hoja de ruta que pueda ayudar a los vecinos a mejorar su nivel de vida, ¿no? Es importante que parte por allí, ¿no? Políticas públicas deben de estar centrados realmente en una apertura de mercado, aún en las localidades pequeñas. Ahora, el día lunes y martes tenemos un seminario internacional, apóstol. A propósito, le invitamos a usted especialmente por su gran labor que está haciendo en todo el país, y no solamente en el país, se conoce de su trabajo a nivel de América Latina y el mundo. Tenemos para usted una invitación especial el día lunes y martes en la Universidad de Lima. ¿Qué es lo que van a desarrollar ahí? El seminario anual que la Fundación Internacional por la Libertad de Mario Vargas Llosa auspicia. Él va a estar inaugurando el evento, y quienes van a estar capacitando o entrenando en este seminario son los presidentes de Chile, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el presidente Felipe Calderón de México, o sea que recién acaban de terminar su gestión. Y después tenemos al alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, que también a propósito es candidato ya a la presidencia de su país. Tenemos un candidato a la presidencia por Uruguay también. Y así, personajes de nivel... O sea que tremendas personalidades ilustres van a estar ahí exactamente, de impacto en el mundo de las políticas públicas de la América Latina. Y por el lado peruano va a estar el empresario ya reconocido, Gastón Acurio, ¿no? Y así como otros más. Usted está invitado, apóstol. Gracias. Va a ser un honor estar ahí entre los grandes, ahí escuchando entre los grandes. El exponente de ellos. Así es, este lunes y martes 24 y 25, esas son actividades dentro de las cuales nosotros participamos como Escuela de Políticas Públicas, pero también nosotros desarrollamos aparte otros seminarios con economistas nacionales y reconocidos también de la Católica o de la Universidad del Pacífico o también de Lima, y estamos constantemente proporcionando este entrenamiento a nuestra gente que quiere realmente cambiar este país, pero que se entiende de que hay que cambiarlo con una mentalidad diferente, no una mentalidad estatista o bajo los preceptos del socialismo, como ya vemos que está el caos que está viviendo Venezuela, o como actualmente está viviendo también la Argentina, ¿no? Que no son modelos a seguir realmente por nuestro país. Nosotros requerimos seguir en la ruta que estamos, pero necesitamos avanzar dando más libertad, reduciendo los impuestos para que los empresarios puedan tomar su utilidad realmente para poder invertir. Y así como también eliminar los muchos excesivos reglamentos que existen, Jorge, para la creación de empleo. Cuando tú hablas de reducir los impuestos, si algunos dicen, pero si se reducen los impuestos va a reducir los ingresos del gobierno, pero ¿qué impacto traería reducir los impuestos? No, en realidad el reducir los impuestos no va a reducir la recaudación fiscal. Lo que sucede es de que al reducir los impuestos, muchos mayores ciudadanos que no son empresarios ahora van a tener la oportunidad de ingresar al ámbito empresarial, ¿no? Claro, como por ejemplo en Estados Unidos el impuesto del IGB es 7%, 8%. Exactamente. Nosotros solamente un impuesto al consumo tenemos el 18%, sin contar los impuestos a la renta,
sin contar los impuestos que tenemos autoevalúo. En total, nuestro país, nosotros estamos pagando más del 50% de impuestos al Estado. O sea, en otras palabras, cuando Jesús habló de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, Dios está en la Biblia, Dios está demandando el diezmo, pero sin embargo el Estado nos está demandando más del 50% de nuestros ingresos. ¿Cómo vamos a prosperar en un país así? Hay que cambiar las leyes. El Estado no puede demandarnos mucho. Ya esto como que parece ya un robo, porque de nuestra productividad el Estado tiene que financiar demasiados ministerios y burocracia que tiene. Entonces, pero no lo tiene que financiar a costa de los individuos que quieren o que honestamente hacen su dinero. Claro, cuando tú dices, por ejemplo, que si los tributos bajaran, muchos que no tributan comenzarían a formar parte de la tributación del Estado. Exactamente. Yo creo que tiene que venir muchas reformas en el aspecto también tributario, económico del país. Jorge, realmente para nosotros ha sido una bendición tenerte aquí en el programa. Me gustaría que dirijas unas palabras a la juventud cristiana. Muy bien. Bueno, animo a los jóvenes en este tiempo a entrar en un nuevo nivel de sus vidas en cuanto a poder capacitarse, poder mirar el país realmente como un espacio donde ustedes pueden desarrollarse. Es importante de que tengamos la esperanza y sobre todo yo les animo a tener fe en Dios, como Jesús habló. Tener fe en Dios y las montañas se van a mover. Sé que muchos jóvenes están pasando por una situación crítica hoy en día, pero esa falta de complementarse de repente en los temas económicos de empleo, pueden ahora buscar las oportunidades a través de los nuevos negocios que están apareciendo como Telesfree, por ejemplo. La economía nos enseña no el trabajo duro, sino el trabajo inteligente, a trabajar menos pero a producir más. Entonces podemos prosperar. Jorge, qué tremenda tu participación. Realmente yo creo que muchos jóvenes se están inspirando a prepararse, a avanzar en sus vidas, en su carrera, en su talento, en sus dones. Quiero dirigirme a toda la comunidad cristiana, a todo el pueblo de Dios. Preparémonos para participar, para transformar nuestra sociedad con las palabras de Dios, con el Evangelio de Jesucristo. Quiero invitarte, este domingo tenemos en nuestro local central, en el auditorio Excine Portofino, en la iglesia Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios, nuestra reunión 5 de la tarde. Te invitamos a venir con tu familia. Ahí estamos orando, estamos ministrándote en la palabra. Si quieres consejería, oración, llama a los teléfonos que están en pantalla o escríbenos a nuestro correo. Con mucho gusto estaremos orando por ustedes o estaremos respondiendo su email. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Y Jorge, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, apóstol, por la invitación. Bendiciones.